Hola amigos del cráneo, mi pregunta es, ¿qué significa CO2? ¿Cómo se genera el dióxido de carbono? ¿Por qué quieren capturar el dióxido de carbono? Ups, ¿sabías que cada vez que inflas un globo, el aire que sale tiene un gas especial? Se llama dióxido de carbono. Lo exhalamos al respirar. Lo usan las plantas para vivir y hasta está atrapado en cavernas. Pero, ¿qué pasa si hay demasiado en la atmósfera? Hoy con nuestros amigos de MindFacts exploraremos los secretos del CO2 y cómo puede cambiar el futuro del planeta. Y para ello hemos traído a Francisco y a sus amigos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola cráneos, ¿qué tal? Pues yo estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y de aprender juntos sobre este tema tan interesante. Nosotros también estamos felices de tenerte, padres. Francisco dirige el podcast MindFacts, donde junto a 3 amigos explora temas científicos y tecnológicos de una manera súper entretenida. Es un podcast para pensar y hacerse preguntas y sorprenderse con el mundo que nos rodea. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Así es, y además Catherine me contó que los cráneos han enviado algunas preguntas para entender mejor el CO2, ¿no? Sí, y todos estamos muy curiosos por aprender más sobre este tema. ¿Están listos para empezar? Vale, listísimos. Vamos a por ello. Hola cráneo, mi nombre es Violeta, tengo 6 años, vivo en Santiago de Chile. Mi pregunta es, ¿qué significa CO2? Hola cráneo, me llamo Mateo, tengo 5 años, vivo en Panamá. Mi pregunta es, ¿qué es el dióxido de carbono? Chao cráneo. Buena pregunta. A ver, CO2, ¿qué podrá significar? Por ejemplo, caracoles organizados 2 veces, chocolate oscuro nivel 2, algo así. No, a ver, ya en serio. CO2 es la forma en la que escribimos dióxido de carbono. Pero claro, ¿por qué se llama CO2? ¿Por qué se llama así? Sergio, ¿nos ayudas a explicarlo? Pues sí, lo que pasa es que es un palabrejo que nos hemos inventado los mayores para poder cobrar un salario a fin de mes, porque en realidad pues esa palabra tan seria parece de ciencia ficción. Para hacerlo más sencillo y más visual hay que imaginarse pues que sería como un sándwich. Un sándwich de 2 rebanadas y un centro. La rebanada sería el oxígeno y el centro sería el carbono, con lo cual tendría oxígeno, carbono, oxígeno. Eso sería una forma de visualizarlo. Gracias, Sergio. Entonces, el CO2 es una molécula formada por un átomo de un carbono y 2 átomos de oxígeno. También podemos pensar en el CO2 o dióxido de carbono como un tren. Sería más o menos lo mismo. El carbono sería el vagón del medio y el oxígeno serían los 2 vagones de los extremos. Jesús, ¿qué más nos puedes contar? También decir que el dióxido de carbono es un gas. Es un gas inocuo, inodoro, compuesto, como bien decís, por oxígeno y carbono, y que sus emisiones, son las causantes del calentamiento global, del cambio climático. ¡Wow! Entonces, aunque no lo veamos ni lo olamos, el CO2 está ahí y puede afectar el planeta entero. Pero eso me deja con una gran duda. Si es invisible, ¿cómo sabemos que realmente está ahí? ¿Podemos verlo o tocarlo de alguna forma? Sergio, ¿nos cuentas? Pues es invisible como un fantasma. Tampoco podemos verlos, pero sabemos que están ahí. Si es que existen. Pero también puede verse en las burbujas de los refrescos. Eso también es CO2 y ahí sí que lo podemos ver. En realidad estamos viendo la burbuja, no el gas. Sabemos que está en nuestro entorno y sabemos que tampoco se puede tocar, porque intentarlo sería como abrazar el viento o el aire. Al final estarías moviendo los brazos de forma un poco tonta. Te sale por la nariz, Espi, pero también te entra cuando respiras porque hay CO2 en la atmósfera.
Sí, pero bueno, nosotros elegimos coger el oxígeno. Nuestro cuerpo, que es más sabio, pues coge solamente el oxígeno de la atmósfera. Lo que generamos cuando respiramos por la nariz, lo que exhalamos, pues es CO2. Yo lo compararía con un ninja. Que está oculto, que no podemos ver. Sería un ninja del aire, que aparece y desaparece, además en nuestros cuerpos. Y aquí les va un dato curioso. ¿Sabían que el CO2 también está atrapado en las cuevas? Sí, en algunas cavernas profundas hay tanto dióxido de carbono o CO2 acumulado que si alguien entrara sin protección puede quedarse sin oxígeno en poco tiempo. Es un gas silencioso pero muy poderoso. Hola, mi nombre es Nicolás y vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿en qué el CO2 afecta en nuestro clima? Hola, cráneo, mi nombre es Marcos, tengo 6 años y mi pregunta es, ¿para qué necesitamos el dióxido de carbono los humanos? Saludos a Katherine y al protagonista. Hola, soy David Eugenio, tengo 9 años y vivo en Monterrey y mi pregunta es, ¿para qué necesitamos el dióxido de carbono? Hola, me llamo Paula Excel, vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tengo 10 años y mi pregunta es, ¿cómo el dióxido de carbono nos ayuda o nos perjudica? Saludos, cráneo. Muy buena pregunta, porque puede ser algo confuso, ¿verdad? Sergio, cuéntanos, ¿el CO2 es bueno o es malo? Pues el CO2 es como un primo que te cae bien a veces y otras te desespera. Hay veces que es bueno, hay veces que es malo. Por una parte es bueno, en tanto es necesario, porque las plantas lo necesitan y lo quieren. Y hacen ese proceso que se llama la fotosíntesis, del cual sacan alimento para crecer. Y de regalo, pues nos intercambian oxígeno, que es el que respiramos gracias a las plantas. Claro, el problema es si hay demasiado CO2, ¿no? Si hay mucho ya... Claro, el problema es cuando hay demasiado CO2. Al final, el CO2 sería en la atmósfera como un abrigo. Si tenemos un poco en la atmósfera, tener un abrigo cuando hace frío está bien. Pero si tenemos demasiado, tener 10 abrigos encima uno de otro, se pasa demasiado calor. Entonces el planeta se acabaría acalorando por este efecto que se llama efecto invernadero. Es como si la Tierra tuviera fiebre. Un poco de calor está bien, pero si sube mucho, pues nos ponemos malos todos. Así que se necesita un equilibrio. Ni que queme, ni que tampoco se apague. Gracias, Sergio. Me encantaron esas analogías. Ahora todo tiene más sentido. Si hay la cantidad justa, mantiene la temperatura adecuada. Pero si hay demasiado, la Tierra se calienta mucho, como si tuviera fiebre. Y aquí voy con algo interesante. El CO2 también es esencial para hacer cosas como el agua mineral con gas y hasta para extinguir incendios. Porque al ser un gas que no alimenta el fuego, lo sofoca. Así que en la cantidad correcta, el CO2 puede ser un gran aliado. Pero no adelantes mucho, Katherine, porque más adelante hablaremos un poco más sobre los usos del CO2. Sí, tienes razón. Mejor vamos con otra pregunta. Seguimos con preguntas de Nicolás, Job y Jerónimo. Adelante, chicos. Hola, soy Jerónimo, vivo en Argentina. Tengo 5 años y mi pregunta es, ¿cómo impacta el dióxido de carbono en el cambio climático? Hola, soy Job, vivo en Chiapas, México. Tengo 6 años y mi pregunta es, ¿por qué el dióxido de carbono calienta la Tierra? Sí, el cambio climático, ya sabéis que es uno de los problemas que más nos está afectando al planeta. Y eso es debido a la acumulación de esos gases del efecto invernadero en la atmósfera. La atmósfera es lo que, en fin, respiramos, y estos gases, como el dióxido de carbono, también el metano, no lo olvidemos, son liberados por la quema de los combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles, como es el carbón, como es el petróleo, y por supuesto también cuando se deforesta un bosque, cuando se cortan árboles de forma indiscriminada, pues todo eso que provoca gases
que atrapan el calor del sol y causan un aumento de la temperatura global. Es decir, eso es lo que se llama cambio climático. ¡Guau! Eso es sorprendente. Gracias, Jesús. Y aquí, cráneos, hay una frase para aprender. Combustibles fósiles. Son sustancias que se queman para generar energía, originados de restos orgánicos antiguos. Ahora repite conmigo. Combustibles fósiles. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Combustibles fósiles. Muy bien. Ahora volvamos al cambio de temperatura en la Tierra. A ver, vamos a usar otra analogía. Imaginad que la Tierra es como un coche al sol con las ventanas cerradas. Al principio entra un poco de calor y se está bien, pero si pasa mucho tiempo, el coche se vuelve un horno. Pues el CO2 hace algo parecido, deja entrar el calor del sol, pero si hay demasiado lo atrapa y el planeta se empieza a calentar más y más. Y como decía Jesús, esto ocurre cuando quemamos petróleo, cuando quemamos carbón o cuando talamos muchos árboles. Por eso necesitamos encontrar formas de abrir las ventanas del coche y reducir el CO2 en el aire. Hola cráneo, buenas tardes. Mi nombre es Leo, vivo en México. ¿Cómo se genera el dióxido de carbono, CO2? Hola, mi nombre es Sara, tengo 7 años, soy de Bogotá, Colombia. Mi pregunta es, ¿nosotros los humanos generamos dióxido de carbono? Gracias, chao. Hola, soy Fernando, vivo en el sur de Chile, tengo 5 años. Mi pregunta es, ¿cómo se reproduce el dióxido de carbono? Y saludo a todos los cráneos. ¡Chao! Hola, mi nombre es Almendra, tengo 5 años, vivo en Argentina, Buenos Aires. Y mi pregunta es, ¿el dióxido de carbono cómo se hace? Hola cráneo, soy Amelia Tegues, tengo 9 años, vivo en Bogotá, Colombia y mi pregunta es, además de los humanos y los carros, ¿qué otra cosa produce el gas carbónico? Gracias, chao. Otras buenas preguntas. A ver, ¿cómo se produce la clásica combustión de los combustibles? Y los combustibles fósiles, estamos hablando de... Que cuando se queman estas cosas sale CO2 hacia el espacio, ¿no? Hacia la atmósfera. Cuando empiezas a quemar carbón, gas natural, petróleo, ¿qué ocurre? Generas energía, esos gases son los que se van acumulando en nuestra atmósfera. Ojo, también con el transporte, con todo lo que se consume a través del transporte, sea también de coches, camiones, en fin, todo lo que significan los combustibles fósiles. Y estos procesos industriales que también se genera muchísimo gas. Esas chimeneas que vemos echando humo y humo y humo, pues también son muy perjudiciales. Así que al final todo eso es lo que emite CO2 y esa acumulación, ese excesivo CO2, es lo que nos perjudica a la salud, pero no solo de los seres humanos, también de los animales y también de las plantas. Y también de los volcanes. Los volcanes cuando están de mal humor y hacen erupción, pues sueltan un montón de CO2 para todo el mundo. Pero ese sería el CO2, digamos, natural, no está producido por nosotros. Y nosotros mismos, Espi, cuando respiramos, cogemos oxígeno, soltamos CO2. Claro. Cuando respiramos soltamos CO2 pero es una cantidad de CO2 muy pequeñita. El problema es, como hemos hablado antes, cuando ese equilibrio se rompe y generamos una cantidad de CO2 enorme, pues esto es un planeta muy complicado y tiene que tener un equilibrio entre unas cosas y otras. Vaya, entonces el CO2 viene de muchas partes, desde fábricas y coches hasta volcanes e incluso cuando respiramos. Pero claro, como nuestros amigos de MindFacts nos han enseñado, el problema es cuando se acumula demasiado y rompe el equilibrio. Antes de seguir con más preguntas, es momento del sonido misterioso. ¿Están listos? Escuchen con atención. ¿Lo tienen? Vamos a escuchar una vez más. Ahora aquí están las opciones. A es un lobo, B es un coyote o C es un perro. Guarden su respuesta hasta el final del episodio.
Y ahora es momento de enviar unos saludos muy especiales. ¡Feliz cumpleaños, querido Gabriel! Sabemos que amas a los tigres, aunque las hienas están dando la pelea por ser tus favoritas. Desde aquí hasta España, un abrazo enorme para ti y tu mami Alma y a toda tu familia. Que la pases genial. También enviamos un saludo especial a Glenn Saltos y a nuestro amigo Samuel Saltos, quien nos escucha desde Estados Unidos. Gracias por ser parte de esta gran aventura. Les mandamos un gran abrazo. Ahora sí, sigamos con el episodio. Hola Cráneo, me llamo Nicolás y tengo 8 años y mi pregunta es, ¿cómo es que el dióxido de carbono se convierte en oxígeno? Adiós. Hola Cráneo, sigo aprendiendo de ustedes. Mi nombre es Tamarra Tarazona, tengo 8 años y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso que hacen las plantas para producir el dióxido de carbono? Gracias. Hola Cráneos, mi nombre es Amelia, tengo 7 años, vivo en Canadá y mi pregunta es, ¿cómo hacen los árboles para limpiar el CO2? Claro, Sergio, si nosotros respiramos oxígeno y devolvemos a la atmósfera CO2, las plantas hacen lo contrario, ellas respiran, vamos a decirlo así, CO2 y devuelven oxígeno. Sí, las plantas son como superheroínas con poderes, porque durante el día hacen la fotosíntesis, absorben ese CO2, que lo mezclan con la luz del sol y agua para crear su comida, que son los azúcares con los cuales se alimentan, y sueltan oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros para respirar. Muchas gracias, plantitas. Sin embargo, por la noche, pues ellas también respiran un poquito y generan algo de CO2, que no se entere la gente que también ellas sueltan un poquito, pero no hay que asustarse porque producen muchísimo menos CO2 de que absorben durante el día. Así que en total lo que ayudan es a limpiar el exceso de CO2 del ambiente. Por eso no hay que talar árboles, no hay que acabar con los bosques, porque lo llaman el pulmón de la tierra por algo, porque son los que nos ayudan a purificar el aire, ¿no? A tener más oxígeno limpio. Claro, necesitamos cuantas más plantas mejor, porque nos ayudan a mejorar el ambiente, nos ayudan a vivir, a respirar y a hacer un mundo mucho mejor. Entonces las plantas son como pequeñas fábricas naturales. Durante el día hacen un proceso súper importante llamado fotosíntesis. Absorben el CO2 por sus hojas, usan la luz del sol y el agua para generar energía para crecer y vivir. Como resultado, liberan oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Pero atención, lo que nos cuenta Sergio es que en la noche, cuando ya no hay sol, las plantas cambian de estrategia y hacen otro proceso llamado respiración celular. En este proceso usan una parte de la energía que produjeron en el día y al hacerlo liberan un poquito de CO2. Estoy imaginando que esto le preocupa a Alejandro. Escuchemos su pregunta. Hola, soy Alejandro y vivimos en Gijón, España. Queremos saber si es bueno dormir con plantas en la habitación. Adiós. Alejandro, creo que no necesitas preocuparte por eso. Nuestros amigos nos van a explicar. Bueno, existe una creencia de que las plantas liberan dióxido de carbono durante la noche y lo que nos perjudicaría, ¿no? Porque reduce la cantidad de oxígeno, pero eso es una leyenda falsa, ¿vale? Es falso. Este mito carece de fundamento científico. Durante la fotosíntesis, esta que hemos comentado, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno durante el día, pero por la noche el proceso se reinvierte y por lo tanto absorben oxígeno, liberan dióxido de carbono, pero en cantidades extremadamente pequeñas, es decir, que no nos afecta el que durmamos con muchas plantas y además, mira, alegra y decora la habitación. Aparte que si tú puedes dormir en la misma habitación con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres, con el perro, con el gato que expulsan más CO2, con una planta no pasa nada. Bueno, tus hermanos, hermanas son las que liberan muchísimos gases por la noche, claro. Y eso sí que crea un ambiente un poco tóxico en la habitación. Por la mañana hay que ventilar. Eso, y cambiarse de ropa interior. Entonces, más peligroso que dormir con plantas es dormir con hermanos después de la cena. Así que ya lo sabes, Alejandro, tener plantas en la habitación no solo es seguro, sino que también hace que el aire sea más fresco y el espacio más bonito
Punto para la naturaleza. Vamos con otra pregunta. Hola Cráneo, mi nombre es Emiliano Castillo Alba, tengo 10 años y mi pregunta es, ¿por qué quieren capturar el dióxido de carbono? Gracias, saludos a Katherine y a Henry. Buena pregunta. Ya sabemos que demasiado CO2 en la atmósfera puede ser un problema. ¿Hay alguna tecnología que nos ayude a atraparlo? ¿Cuáles son y cómo funcionan? Esto ya es muy tuyo, Sergio. El CO2 es interesante de capturar para no calentar el planeta. Claro. Es lo más importante, para que no se convierta en una sauna para pingüinos. Pues principalmente dos. Podemos poner filtros en aquellas chimeneas que emiten el CO2. Básicamente sería como poner tapones, que lo que hacen es mantener el CO2 dentro de esas chimeneas, si es en una fábrica o es en una casa. Y posteriormente tenemos otra tecnología que se llama de secuestro de CO2, que es como una aspiradora gigante que lo que hace es chupar y absorber hasta quedarse con el CO2 que está sobrante en la atmósfera y concretarlo en ladrillos y en cemento. ¿En ladrillos y en cemento? Sí, es una de las aplicaciones que tiene actualmente la captura de CO2. Entonces, además de atraparlo, ¿podemos convertir el CO2 en materiales útiles? Eso suena genial. Cuéntenos, ¿en qué otras cosas podemos transformar el CO2? Sí, claro que sí. Estamos intentando transformarlo en combustibles renovables, en plásticos biodegradables y, bueno, pues en elementos de construcción, como hemos dicho antes, que pueden ser ladrillos y cemento. Entonces, tiene una segunda vida ese CO2 que secuestramos desde la atmósfera. Increíble, entonces en lugar de solo ser un problema, el CO2 también puede convertirse en una solución. Es como reciclar el aire. Pero claro, no solo se trata de capturarlo, también podemos hacer algo para evitar que haya demasiado en el ambiente. ¿Qué podemos hacer todos, los adultos y los niños, para ayudar a reducir el CO2 en el planeta? Pues aquí, Espi, hay que portarse bien con todo lo que genere contaminación. Pues utilizar menos los coches, la calefacción lo justo, ¿no? Apagad los interruptores de la luz cuando no estéis para generar menos CO2. Reciclar. Tenéis que reciclar todos los envases. Pues ya sabéis, no sé en vuestros países qué color son los contenedores. En España es el amarillo. El de los envases de plástico. El azul, el papel. Intentar no consumir mucho plástico, ¿vale? Cuanto menos Pasear con vuestros padres e ir en bici, dad buenos paseos Eso con vuestros es. padres. Usad poquito Plantar el coche. árboles si podéis, cuidar las plantas. Tener plantas. Comer comida sana. Y Hacer Bien. ejercicio. Y decirle a todo el mundo que escuche este podcast para que sepan lo que hay que hacer y lo que no. Y que el CO2 no es malo, lo que es malo es el exceso de CO2. O sea, que no os obsesionéis de que todo es perjudicial. Al final... Porque el exceso de oxígeno también es malo, También, ¿eh? por eso. ¿Ah, sí? Sí, cualquier exceso de es elemento malo. químico, sea el que sea, es muy perjudicial. Así que el CO2 es bueno, pero para eso también tenemos nuestras plantas para absorberlo. Y ojo con los pedos de las vacas, que también generan mucho CO2. Lo importante es el equilibrio. Ni demasiado ni nulo. Todos podemos hacer algo para ayudar. Ahora, cráneos, tengo un reto para ustedes que pueden hacer con sus papás, con sus amigos o con cualquier familiar. Si pudieras ser un científico, ¿en qué te gustaría convertir el CO2 atrapado? No hay límites, solo tu imaginación. Por ejemplo, puede ser plásticos biodegradables o, no sé, comida para plantas. Si nos escuchan desde Spotify, participen en la encuesta. También pueden pausar el episodio para pensar. ¿Listos? ¡Sigamos! Fran, Sergio, Jesús, Espi, ha sido genial tenerlos aquí en Cráneo. Gracias por compartir tantas cosas asombrosas con nosotros. Bueno, cráneos, pues ha sido genial compartir este episodio con todos vosotros. Espero que ahora todos entendamos mejor qué es el CO2, por qué es tan importante y qué podemos hacer para mantener el equilibrio en nuestro planeta. Gracias de parte de mis compañeros, de Espi, de Jesús, de Sergio, mis amigos de Mindfax, por ayudarnos a responder todas estas preguntas y a los que están al otro lado de los auriculares por escuchar con tanta atención. Nos vemos pronto, nos escuchamos con más ciencia y con más preguntas sorprendentes. ¡Hasta pronto! Gracias, Fran.
Y padres, recuerden que pueden escuchar MindFacts en cualquier plataforma de podcast para seguir descubriendo más sobre ciencia y tecnología. Y ahora ha llegado el momento de poner a prueba sus oídos. Vamos a descubrir el sonido misterioso. Presten atención porque lo voy a dejar sonar una vez más. Aquí van las opciones. A, es un lobo. B, un coyote. O C, un perro. ¿Lo tienes? Se trata de un lobo. Muy bien. Aquí hay un dato curioso de los lobos. Cada lobo tiene un aullido único, como una huella vocal. Si eres docente o educas en casa, tenemos materiales gratuitos sobre adaptaciones de animales. Solo completa una breve encuesta y los recibirás por correo. Listos para usar en el aula o en casa. Y esto, mis cráneos, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Jorge Cedillo, nuestro dibujante. Y yo soy Katherine Aguilar, productora de este podcast. Este episodio también fue producido gracias a MindFacts, historia y futuro de la ciencia y la tecnología. Nos escuchamos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad.